Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más. Y el tema es prototipos textuales, narración y descripción. Bueno, para comenzar debemos entender o debemos saber qué son los prototipos textuales, ¿ok? Estos prototipos son las formas en las cuales nosotros organizamos y clasificamos eh, los distintos modelos que pueda utilizar un emisor para transmitir un mensaje, ya sea verbal o escrito, este mensaje, ¿ok? Y bueno, los prototipos textuales, pues son los textos narrativos, textos descriptivos, el diálogo, la exposición y la argumentación. Y cada uno de ellos contiene un lenguaje y un estilo determinado. ¿Ok? Bueno, los mensajes eh, se organizan en diversas estructuras. Estas estructuras poseen o tienen características propias que ayudan al receptor, es decir, a quien recibe el mensaje, a identificar qué clase de texto es y a identificar la intención de quien emite ese mensaje, ya sea si se trata tal vez de contar un suceso o de escribir un objeto, una persona o de pedir un favor, ¿no? Bueno, eh, aquí tenemos lo que es los tipos de texto, ¿ok? El tipo de texto. En esta clase vamos a ver lo que son el texto narrativo y el texto descriptivo, ¿ok? Vamos a ver lo que es la narración y la descripción, ¿ok? Bueno, las características eh, de lo que es un texto narrativo es que el relato o lo que se cuenta eh, es sobre acciones pasadas, sobre cosas que ya pasaron, ¿ok? Por eso es que se narra, se cuenta algo que se sabe. ¿Por qué? Porque ya pasó, ¿ok? Nadie puede narrar el futuro, ¿ok? Porque no ha sucedido, salvo que sea divino, monividente. Pero sabemos todos que esas cosas no están comprobadas científicamente. So, nadie puede predecir tu futuro, ¿ok? Nadie te lo puede narrar. Alguien te puede contar una historia, te puede contar el pasado, te puede narrar su vida, lo que ha vivido, porque pues ya es parte del pasado, ¿ok? Esa es la característica principal de la narración o del texto narrativo. Ahora, en las narraciones que no son literarias, las acciones tienen una secuencia, de modo que, ¿ok? Estamos aplicando algunos conectores, ¿ok? De modo que si una de estas secuencias falta, no se entendería el relato, ¿ok? Hablando en las narraciones que no son literarias, ¿ok? Y otra característica es que se supone la existencia pues, de un narrador que puede ser parte o no de los hechos que sucedieron. Alguien te puede contar algo porque lo vio, porque lo vivió o porque fue protagonista tal vez de la historia que te está contando, ¿no? Y lo que es el texto narrativo lo podemos encontrar en lo que son las novelas. Hablando de novelas, chicos, lo que pasan en la tele son telenovelas, ¿ok? Supuestamente están tomadas de historias que se escribieron primero, ¿no? Entonces las novelas son libros, son libros que cuentan a detalle una historia, ¿no? Como por ejemplo, eh, podemos decir 50 sombras de Grey, eh, Crepúsculo y todas esas secuelas, o Harry Potter,
podría considerarse, tal vez puedan considerarse como dentro del género de las novelas, ¿ok? Que son libros, obviamente ya cada novela, eh, digámoslo así, va a variar en su tema, ¿no? El tema que quiere contar puede ser una novela romántica, una novela de tragedia, yo qué sé, ¿no? De fantasía, de muchas cosas. También lo podemos encontrar en este tipo de texto en lo que son los cuentos, ¿ok? Quienes no saben qué cosas son los cuentos, ¿no? Mayormente escritos para niños, más que para adultos. Hay cuentos de terror, cuentos de diferentes tipos, ¿no? También en crónicas lo podemos encontrar en cosas que llevan una secuencia cronológica de tiempo, ¿ok? En este tipo de cosas que tratan de narrar las cosas de acuerdo a un tiempo, ¿ok? Por ejemplo, los libros de historia, ¿no? Tratan de seguir esa secuencia. También lo podemos encontrar en notas periodísticas, el texto narrativo, ¿ok? En, en cartas, donde tal vez se cuenta cómo estamos, yo qué sé, etcétera, ¿no? Que ya actualmente no se utilizan las cartas escritas a mano, ya muy poco, ¿no? Se utilizaron en un tiempo y tal vez estén pasando a la historia ya, debido a la tecnología y al gran avance que hoy hay para poder comunicarse, ¿no? Disculpen al de la tortilla, chicos. Bueno, también lo podemos encontrar en biografías, porque en las biografías por lo general se narra un poco de lo que es la vida de las personas, perdón, de la persona en sí de la cual es la biografía, ¿no? De dónde nació, qué hizo, etcétera. También en las autobiografías, donde tú narras tu propia vida, ¿no? Y crónicas de viajes, ¿ok? Porque las crónicas pueden ser de hechos que sucedieron, como les decía yo, historia o crónicas de viajes, tal vez de alguien que eh, redactó en orden cronológico los viajes que realizó o los viajes realizados, yo que sé, pueden ser de distintos temas, puede ser que yo redacte o narre las crónicas de mis viajes, ¿no? Tal vez primero viajé a tal lugar, tal vez primero fui a San Cristóbal, fue la primera vez que yo viajé, en el año tal yo viajé, ¿no? Después en el año siguiente yo viajé a Tulum y después ya en otros años salí del país, logré ir a Europa, yo qué sé, ¿no? Etcétera. En este tipo perdón, podría decirse también de texto encontramos este prototipo textual que es la narración. ¿Ok? Creo que aquí me equivoqué. Acá era el tipo de texto y acá era el prototipo textual, chicos. Bueno, ahora vamos con el prototipo textual que es la descripción. ¿Ok? Ahora, pues, ¿quién no ha descrito algo alguna vez en su vida, no? Hemos descrito personas o cosas. ¿Ok? Y pues comprende a dos elementos muy importantes, que es que tiene que haber un observador que es la persona que describe, ¿ok? Y debe haber una realidad, ya sea móvil o inmóvil, es decir, debe haber esa realidad, pues puede ser una persona, puede ser un objeto que esté moviéndose o que esté inmóvil, ¿ok? Entonces, ahora, esto lo podemos encontrar en estos, eh, digámoslo así, en estos ejemplos. Bueno, tenemos la parte literaria, una descripción literaria que puede ser un retrato de alguien. Hablando literal de un retrato, de una pintura tal vez, porque en ese momento el que escribió pues plasmó, ¿no? Esa descripción en una pintura, ¿no? Un autorretrato, en los, en los dibujos, ¿cómo es que se llama cuando?
¿Cómo se llaman estas personas que... bueno, no sé cómo se les dice a estas personas, pero también en los retratos hablados, para esto sirve la descripción, se describe a las personas y alguien las dibuja, ¿no? Cuando es algún delincuente, yo qué sé, bueno. También podemos aplicar esto o ver este tipo de prototipo textual en las descripciones de lugares, ¿ok? Y también en objetos, en textos literarios y científicos. Bueno, chicos, estos son ejemplos donde podemos encontrar la descripción. Si se dan cuenta, la descripción puede formar parte del prototipo textual de lo que es la narración, porque tal vez tú estás narrando algo y dentro de lo que tú estás narrando empiezas a describir cosas, ¿no? Como por ejemplo en un libro como, yo qué sé, de los que mencioné como ejemplos, como eh, Crepúsculo, ¿no? Ahí se describía cómo eran los vampirillos esos y todo ese rollo, ¿no? Se describían los lugares, las escenas y todo, ¿no? Entonces, por eso mucha gente sabe que, pues lógico, no es posible muchas veces llevar a la televisión, a la pantalla grande, al cine, todos esos lugares que ahí se describen o todas las cosas tal cual se describen ahí, ¿no? Porque pues son lugares de fantasía u objetos o personas fantásticas, ¿no? Como los Cuatro Fantásticos o películas de superhéroes, ¿no? Que estaban plasmadas en cómics o yo qué sé. Entonces ahí esas descripciones pues tratan de llevarse muchas veces a la pantalla grande, ¿no? Y también esto de la descripción lo podemos encontrar en textos del tipo científico, en donde, pues lógico, ¿no? El científico o la científica pues va a describir, yo qué sé, eh, algún punto importante, algún descubrimiento, eh, tal vez va a narrar o va a explicar un experimento y dentro de ese texto va a utilizar la descripción, o sea, va a describir los resultados que obtuvieron, que es la parte más importante, ¿no? Y la que al final de cuentas, pues, es la que va a dar eh, la importancia, pues, al artículo, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que son los elementos de un texto narrativo. Lleva un marco que es en dónde y cuándo sucedieron los hechos, ¿ok? En qué tiempo, en dónde, ¿ok? Bueno, obviamente ya si el texto es de fantasía, pues ya esta parte, digámoslo así, no debe estar apegada del todo a la realidad que vivimos hoy, ¿no? Pues lógico, si es de fantasía, vas a describir un lugar. ¿Dónde? Pues en un lugar, eh, en el lugar de nunca jamás, como dice Peter Pan, ¿no? En dónde sucedieron, cuándo sucedieron los hechos, como dirían el Señor de los Anillos, en la tercera edad del sol, ¿no? En ese tiempo. Bueno, un narrador, ¿quién cuenta la historia? ¿Ok? Hay historias que se cuentan en primera persona que estoy contando porque yo lo viví porque soy el protagonista, ¿no? Como no sé si leyeron 50 sombras, pero ahí cuenta todo la protagonista. En el libro ella es la que narra cómo conoció a este señor, etcétera, ¿no? En todas las escenas está ella prácticamente. Es como contar un diario de tu vida, ¿no? En todas las escenas pues vas a aparecer tú. O también puede ser un narrador en tercera persona, ¿ok? Alguien que cuenta las cosas desde su punto de vista, por así decirlo, como las observó, como las vio, pero no las vivió del todo directamente, no fue el protagonista de la historia, ¿no? Ahora, la trama, es decir, en qué orden ocurren los hechos, ¿ok? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? Etcétera, ¿no? Y bueno,
algo importante, ¿quiénes protagonizan la historia? Los personajes, ¿ok? Y obviamente esos personajes pues se dividen en protagonistas y personajes secundarios. Los protagonistas pues que creemos, nos hemos hecho la idea de que pues nunca van a morir, ¿no? En la historia. Pero ser protagonista, chicos, bueno, en los libros de fantasía, en las películas, pues tal vez siempre la mayoría están enfocadas a que el protagonista no muera, ¿no? O en la más que nada en las telenovelas. Los protagonistas son los que al final se quedan juntos después de que el antagonista hizo miles de cosas para separarlos, ¿no? Y pues los personajes secundarios son gente X que sí, que nos vale que muera en la historia, que no consideramos importantes e irrelevantes, ¿no? Muchas veces cuando vemos un programa, una novela, una telenovela o una película, ¿no? Pero pues estos personajes secundarios también forman parte de la historia muchas veces de lo que se narra, ¿no? Tal vez no fueron protagonistas, pero algunas de las acciones que hicieron fueron de importancia dentro de lo que es la trama, dentro de lo que es la historia o el relato en sí. Y bueno, un texto narrativo pues tiene una introducción, que es la presentación del personaje en un marco determinado, es decir, había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señorita rica, ¿no? Y tiene un nudo que es el desarrollo de los conocimientos, ¿ok? Y voló hasta la casa de una señora pobre, ¿no? O sea, aquí el desarrollo es que se la pasó volando la mota de polvo. Pero bueno, toda historia tiene un nudo, un desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, en la introducción, vamos a decir, por eso empieza, todo comenzó en tal lugar, tal día, era un día tal, y fulana estaba haciendo tal cosa, cuando de repente, y bueno, ya empezamos a entrar a la parte del nudo, ¿no? Hasta que se desarrolla todo. Y luego finalmente, pues llegamos a un desenlace, que es pues ya el final del relato, ¿no? Y vivieron felices para siempre, vamos a decir. Ahora, vamos con lo que es la descripción. Hay diferentes tipos de descripción, ¿ok? Topografía, prosopografía, descripción de un objeto y etopeya. Bueno, la topografía es la descripción de un lugar, ¿ok? Cuando describes cómo es un lugar, eh, cómo están ubicados los elementos en ese lugar, en el espacio, ¿ok? ¿No? Tal vez yo describo una sala, entrando, a la izquierda se encuentra el comedor y alrededor del comedor están las sillas y sobre la mesa, en el centro de la mesa hay un florero y si miro hacia la derecha veo una televisión de 50 pulgadas y veo unos muebles que son de piel que están frente a la televisión. Eh, yo qué sé, ¿no? Se ve que la casa sí está grande y tal vez puedas hacer un cálculo. Yo creo que ha de medir el comedor a lo mejor yo creo que ha de medir como unos 5 metros por 3 metros, ¿no? Yo qué sé. Bueno, en el ejemplo que les di, pues di extensión, di localización en donde se encontraban ciertos objetos y bueno, el aspecto en general, tal vez puedo decir, la verdad me gustó la sala, se ve que me gustó su sala de esta persona, de su casa, se ve que me da ese aspecto de limpieza, ¿no? A la impresión que te puede dar alguna casa que está desordenada y sucia, ¿no? Bueno, esto es topografía, que es una descripción de un lugar. Prosopografía es la descripción física de una persona, ¿ok? De su cara, ¿ok? Bueno, vamos a describir su cara que incluye sus ojos, su nariz, sus orejas, su cabello, su boca, tal vez. Eh, su color de ojos, yo puedo decir eh, que yo describa a una persona, pues yo me puedo describir que mis ojos son... Yo creo que nadie tiene los ojos negros, 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 literal negros. Siempre la parte negra es la pupila, que es la que se dilata, ¿ok? Entonces yo creo que la mayoría de las personas tienen, o que conozco, tienen ojos marrones oscuros o cafés oscuros, ¿no?
Yo tengo ojos oscuros, sería la descripción correcta mía. Tengo una nariz ni grande ni chica, pero no la tengo perfilada ni tampoco no tengo una nariz, ¿cómo decirlo? Afilada ni nada de eso. Creo que sí tengo orejas grandes, mi cabello es lacio, negro o oscuro también vamos a decirlo. Bueno, soy una persona de estatura media, unos 66, complexión delgado, peso 65 kilos, etcétera, ¿no? Traigo una playera roja, unos jeans azules, unos tenis blancos, etcétera, ¿no? Entonces esto es la prosopografía, ¿ok? La descripción de una persona. Y pues la descripción de un objeto, pues vamos a describir de qué material es. Pues yo tal vez describo una casa que está hecha de madera, del tipo de madera, sus dimensiones de tanto por tanto, si es de 2 plantas, eh, qué tipo de forma tiene. eh, bueno, en el caso de ser una casa, pues ¿para qué sirve? Pues para habitarla, ¿no? Pero si es de otro tipo de objeto el que estamos describiendo, podemos mencionar para qué sirve, sobre todo cuando es un objeto pues que no es muy común tal vez de ver, ¿no? Cómo se usa, en qué colores hay. Bueno, y la etopeya es la descripción del carácter de una persona, que cuáles son sus aptitudes. Aptitudes con P es para qué cosas esa persona es apta por lo general, ¿no? Cuáles son sus capacidades, vaya. Eh, cuáles también son sus actitudes ante la vida, ante ciertas situaciones. Obviamente quien realiza este tipo de descripción de topeya, que es describir el carácter de una persona, obviamente la va a describir otra persona que conoce a esa persona de cerca, que convive con ella, que puede realizar y está facultada para hacer esta descripción. Claro, una descripción siempre va a ser, al menos este tipo de descripción siempre va a ser una descripción pues que va a ser de acorde al punto de vista de la persona, ¿no? De lo que esta persona ve y de lo que esta persona capta. Porque también puede ser que aunque conviva con esta persona, pues tal vez no la conoce al 100%, ¿no? O hay cosas de su carácter que se le pasan. Por ejemplo, cuando convivimos con alguien podemos ver qué tipos de hábitos tiene, ¿no? Qué cosas vemos que acostumbra a hacer, hasta si tiene un tic o no, ¿no? Y también, bueno, ya en fin, todas estas cosas irían pues dentro de lo que es, más bien la descripción del carácter de una persona es describir pues como su personalidad, ¿no? Tal vez hasta entrarían sus gustos, ¿no? Pues le gusta tal cosa, no le gusta esto, no le gusta aquello, tal vez es una persona que no, que es delicada, yo qué sé, ¿no? Bueno, que en personalidad ya va lo que tal vez sea hasta si es una persona vegana, ¿no? Como está de moda eso de ser vegano, de no comer carne y todo eso. Pero bueno, esos son los tipos de descripción, chicos, y pues con esto concluimos la clase de hoy. Por ahí les voy a dejar la actividad correspondiente en la plataforma.